11:16 de la mañana. Un hombre de complexión gruesa moreno, sin bigote, vestido todavía con su uniforme de trabajo, pantalón azul marino, playera tipo polo, bota táctica. Es esposado en plena calle por policías que hasta ayer le decían jefe. Ese hombre no es un sicario de rancho ni un halcón de esquina. Ese hombre es, o mejor dicho era, el director de Seguridad Pública Municipal de Juchipila, Zacatecas. Y lo que le acaban de leer no es un oficio administrativo. Es una orden de aprehensión por secuestro agravado. Espera, porque esto apenas empieza. Martes 25 de agosto de 2026, Juchipila, sur de Zacatecas, a 160 kilómetros de la capital del estado, en plena Sierra Madre Occidental. A las 11:16, según el propio Registro Nacional de Detenciones, Pedro Humberto de la Cruz Valvanera, alias Aquiles. El nombre que aparece en el segundo informe de gobierno de la Administración 221-2024. El nombre que sigue apareciendo hoy mismo en el directorio vigente del Ayuntamiento 2024-2027, 4 años, 2 alcaldes distintos, la misma placa, el mismo despacho, el mismo control absoluto sobre quién entra y quién sale de la comandancia de Juchipila, junto a también un elemento de la policía municipal a sus órdenes. 2 cateos, 2 aprehensiones ejecutadas, ojo, dentro del operativo Sagaz, Seguridad Aguascalientes y Zacatecas. Eso es lo que los noticieros te contaron. Lo que no te contaron es lo que representa, en realidad, este hombre para un municipio que lleva más de un mes convertido en el epicentro de la crisis de seguridad más grande que ha vivido Zacatecas en años. Ahora fíjate en esto. Aquiles no cae solo. No es un policía raso al que atraparon con el radio en la mano y las manos en la masa una madrugada cualquiera. Es el segundo director de Seguridad Pública Municipal detenido en Zacatecas este año por el mismo delito secuestro agravado. El primero cayó en febrero en Tlaltenango, apenas a un par de horas de aquí por carretera. Se llamaba, según la fiscalía, Juan Diego. El propio ayuntamiento, gobernado por Morena, ya lo había suspendido días antes de que la orden de aprehensión tocara su puerta, como si en el edificio de gobierno ya se supiera lo que venía y solo se esperara para hacerlo oficial. Y ahora, en agosto, cae el segundo director de Seguridad Pública del Estado en Juchipila, con el uniforme puesto, en plena jornada laboral, como si estuviera vigilando una manifestación en lugar de esperando su propia orden de captura. 2 comandancias, 2 directores, el mismo cargo exacto, el mismo delito exacto, 7 meses de diferencia. Escucha bien esta pregunta, porque nadie en los comunicados oficiales se atreve a formularla en voz alta. ¿Cuántos directores de seguridad pública en Zacatecas están en este momento protegiendo exactamente contrario de lo que juraron proteger? El fiscal general de Justicia del Estado, Cristian Paul Camacho Osnaya, salió a dar la cara apenas unas horas después de la detención, al término de una sesión ordinaria del Consejo Estatal de Protección Civil. Le preguntaron de inmediato si Aquiles tenía algo que ver con la China, el otro expediente que en esos mismos días tenía en vilo al Estado, una red de reclutamiento forzado ligada al cártel Jalisco Nueva Generación, descubierta apenas unos días antes en Jerez, a raíz de la desaparición de un grupo de 5 personas, entre ellas una bebé de mes y medio. El fiscal fue tajante, es un tema totalmente distinto. 2 casos, 2 expedientes, 2 redes criminales operando al mismo tiempo en el mismo estado, sin que una tenga que ver con la otra. Y ese, precisamente, es el detalle que debería quitarte el sueño esta noche. No es una célula infiltrada. Son varias, funcionando en paralelo una con su propio director, su propio comandante, su propia rutina de silencio comprado. Ojo con el caso de la China, porque aunque el fiscal jura que no tiene relación con Quiles, te va a servir para entender el tamaño real del problema en Zacatecas. Se llama Liliana Iliet, 23 años, y hasta hace unos días figuraba como desaparecida en Tlaltenango. La alerta se encendió cuando ella, otras 2 mujeres, un conductor de aplicación y una bebé de mes y medio perdieron comunicación con sus familias el 19 de agosto. El cártel Jalisco Nueva Generación difundió un video acusando a la facción rival, la Mayiza, de haber levantado a civiles inocentes, pero cuando las autoridades finalmente localizaron al grupo en la comunidad del Durazno, en Jerez, la historia se invirtió por completo. Liliana Elizabeth no era una víctima, era, según la fiscalía, la que amenazaba a jóvenes para obligarlos a hacer halconeo, narcomenudeo, reclutamiento forzado. En el cateo de su domicilio encontraron cartuchos para arma de fuego y, ojo con este objeto, formatos de empleo e identificaciones en blanco, la papelería exacta que se usa para dar apariencia legal a quien en realidad está siendo enganchado para el crimen organizado.
Gárdate ese detalle, porque vas a ver de nuevo el mismo patrón, papeles oficiales, formatos, sellos, credenciales, todos usado llave maestra para que el crimen parezca gobierno y el gobierno, en algunos casos, termine operando como crimen. Lo que sigue te va a doler todavía más. Retrocede 4 años, porque Aquiles no llegó ayer a la comandancia de Juchipila. Figura, con nombre y cargo, en el segundo informe de gobierno de la Administración Municipal 2021-2024, encabezada por la entonces presidenta municipal María del Rocío Moreno Sánchez. Cuando esa administración terminó, cuando llegó José María Castro Félix a la presidencia municipal para el año 2024-2027, Aquiles no salió de la nómina, se quedó, siguió apareciendo en el directorio vigente del ayuntamiento con el mismo cargo, la misma oficina, el mismo control sobre las patrullas, sobre las armas, los turnos de sus propios agentes. 2 administraciones. 2 colores políticos distintos en el escritorio de la presidencia municipal y un solo hombre intocable al frente de la seguridad pública, mientras Juchipila se convertía mes tras mes en uno de los puntos más calientes del sur de Zacatecas. Ojo con esta fecha, porque todo empieza a conectar sábado 18 de julio. Ese día aparecen 10 cuerpos sin vida en 3 municipios de Zacatecas, Morelos, Pánuco y Zain Alto. Entre las víctimas, un expresidente municipal de Sombrerete, empresarios de Fresnillo, un funcionario del propio ayuntamiento de Fresnillo, un líder ganadero de Jiménez del Teúl. 5 de esos cuerpos aparecieron colgados de un puente. La fiscalía confirmaría después que al menos 2 de las víctimas participaban activamente en una red de extorsión. La presidenta Claudia Sheinbaum tuvo que salir en su propia conferencia matutina a decir que se trabaja para detener a los responsables. Ese mismo fin de semana se activó, en definitiva, todo el aparato de seguridad estatal y federal que hoy conocemos como Operación Rastrillo y, en la franja limítrofe con Aguascalientes, como el Operativo Sagaz. Escucha los números de Rastrillo porque dimensionan lo realmente se movió detrás de la caída de Aquiles. 14 detenidos, 17 cateos, 3 agrupamientos con nombre clave: Coca, Bravo y Alfa, apoyados por 3 helicópteros, el ejército mexicano, la Guardia Nacional y la Policía Estatal desplegados sobre la franja que conecta Zacatecas con Durango. El propio fiscal Camacho Osnaya reconoció que de esos 14 detenidos, 7 eran considerados objetivos prioritarios, 3 de Durango, 3 de Sinaloa, 1 de Zacatecas. Ese es el tamaño real del operativo bajo el cual, semanas después, cae un director de municipal con el aviso puesto en el radar desde julio. Y aquí es donde Juchipila deja de ser un municipio cualquiera y se convierte en zona cero. Escucha el conteo, porque los números no mienten aunque los comunicados los repartan en fechas separadas para que nadie los sume. 20 de agosto, 5 días antes de la caída de Aquiles, operativo de inteligencia en Juchipila. Elementos del ejército mexicano, la Guardia Nacional, la Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas y la Fiscalía General de Justicia del Estado son emboscados por hombres armados mientras buscaban a una persona privada de su libertad, repelen la agresión, rescatan a la víctima, detienen a 10 agresores. Antes de esa fecha, el mismo 20 de agosto, otro reporte oficial: en Juchipila caen 10 personas más y se libera a una adolescente originaria de Jalisco. Por esos hechos se abre una carpeta de investigación por secuestro agravado y homicidio calificado en grado de tentativa. Escribe bien ese número en tu cabeza en menos de 5 días. En un solo municipio de 12,000 habitantes hay 20 detenidos, 2 víctimas rescatadas de cautiverio y un enfrentamiento armado contra las propias fuerzas del Estado. Y en medio de ese incendio, sigue trabajando, con patrulla y con despacho propio, el hombre que se supone debía pagarlo. Ahora imagina la escena completa, no solo el arresto. Mientras Aquiles y sus subordinados son trasladados, Juchipila se llena de convoyes, Policía Estatal, Guardia Nacional, Ejército Mexicano, todos desplegados no solo en los 2 domicilios donde se ejecutaron los cateos, sino alrededor de un centro de seguridad de la propia localidad. Piensa en eso un segundo. El operativo para detener al jefe de la policía tuvo que blindar, literalmente, el edificio de la policía, como si temieran que la propia corporación reaccionara para proteger a su director, como si, dentro de esas mismas instalaciones, hubiera más manos manchadas que la de un solo hombre. Ahora fíjate en un dato que la ficha del Registro Nacional de Detenciones anota con frialdad de trámite administrativo, pero que en realidad es una radiografía completa del hombre: complexión obesa, moreno, sin tatuajes, sin bigote, ningún narcotraficante de película, ningún sicario tatuado de santos y calaveras, un funcionario de escritorio, de comandancia, de firma y sello. Exactamente el perfil que nadie imagina cuando piensa en quién protege una red de secuestro.
Ese es precisamente el peligro que Zacatecas empieza a entender: el rostro del crimen organizado, cada vez con más frecuencia, no trae pasamontañas, trae uniforme oficial, cartera de credenciales y una plaza de gobierno con seguro social. Espera, porque el fiscal soltó otro dato que casi nadie repitió con la atención que merece. Camacho Osnaya explicó que el operativo Sagaz arrancó hace poco más de un mes y medio y que desde entonces ha acumulado resultados en distintos fretenciones, aseguramiento de máquinas tragamonedas, acciones de prevención en zonas de interés de grupos delincuenciales, y añadió textual: se ha tocado diversos puntos sensibles y de intereses de los grupos delincuenciales. Ojo con la palabra sensibles. No dijo casas de seguridad, no dijo campamentos en la sierra, dijo puntos sensibles, el mismo eufemismo que en el pasado se ha usado para hablar de estructuras de gobierno infiltradas. Y remató con algo que confirma que Juchipila no es la primera comandancia que cae bajo este mismo operativo. Mencionó que previamente ya había caído un funcionario en la zona de Jiménez del Teúl, el mismo municipio de donde era originario uno de los ganaderos asesinados el 18 de julio. Lo que sigue es la parte que ningún comunicado institucional va a decirte con estas palabras, así que te la traduzco yo: cuando un director de seguridad pública protege una red de secuestro durante 4 años, sobrevivió el cambio de 2 administraciones municipales, esa protección no se sostiene sola, alguien firma los oficios, alguien autoriza los turnos, alguien decide qué denuncias se investigan y cuáles se archivan en el cajón de siempre. La pregunta que la fiscalía se hace hoy en voz baja no es si Aquiles actuaba solo, la pregunta es hasta qué escalón, dentro y fuera del ayuntamiento, llegaba el beneficio de mirar hacia otro lado. Fíjate ahora en el otro nombre de esta historia, el que el comunicado oficial reduce a una sola línea, un elemento de la policía municipal. Ese hombre, cuya identidad completa la fiscalía todavía no hizo pública, es la prueba de que esto nunca fue un caso de un solo corrupto aislado, es una cadena, un director que ordena y al menos un subordinado que ejecuta. Y si hay un subordinado documentado, la pregunta lógica, la que tú mismo te estás haciendo en este momento, es cuántos más en esa misma comandancia sabían exactamente lo que pasaba cada vez que una familia de Juchipila reportaba a un hijo, a un hermano, a un padre como desaparecido, y la denuncia terminaba misteriosamente sin avanzar. Atención, porque la Mesa de Construcción de la Paz y Seguridad del Estado de Zacatecas confirmó algo más en esa misma rueda de prensa, que el trabajo de proximidad con la ciudadanía fue lo que finalmente destapó el caso. Ese contacto con la ciudadanía nos ha permitido recabar distintas denuncias y que se han trabajado, dijo el fiscal. Traduciscal, alguien en algún momento decidió hablar a pesar del riesgo. Alguien, en un municipio donde el propio jefe de la policía era señalado, se atrevió a denunciar sabiendo que la denuncia podía terminar exactamente en el mismo escritorio del hombre que estaba denunciando. Ese valor anónimo, el de una familia, un vecino, un testigo sin nombre, es el verdadero hilo que derrumbó 4 años de impunidad. Ahora, sal de Juchipila un momento y mira el mapa completo de Zacatecas, porque el contexto es lo que convierte esta detención en algo mucho más grande que un expediente local. El 18 de julio, 10 cuerpos. El 20 de julio, un enfrentamiento armado contra la Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas en Fresnillo. El 1 de agosto, 5 civiles abatidos en Calera, con chalecos y cascos marcados con las siglas de 4 letras que en el norte del país todos identifican como el Cártel Jalisco Nueva Generación, aunque la autoridad con cautela todavía no lo confirme del todo. Días después, en Jerez, la China, señalada como reclutadora de una célula que obligaba, bajo amenazas, a jóvenes y hasta una recién nacida a moverse como rehenes dentro entre facciones rivales del crimen organizado. Y ahora, en Juchipila, cae el propio director de seguridad pública. 5 escenas, un solo estado, un solo verano. Escucha esto con atención, porque es el corazón de todo lo que te acabo de contar. El gobernador David Monreal ha presumido, en foros públicos, una caída de más del 90% en los homicidios dolosos gracias al modelo de seguridad de Zacatecas. Y esa cifra puede ser real, pero ninguna estadística de homicidios explica por qué. En el mismo estado que presume esa caída, 2 directores municipales de seguridad pública han sido detenidos este año por secuestro agravado, ni por qué un municipio de 12,000 habitantes necesitó, en 5 días, 20 detenciones, 2 rescates y un enfrentamiento armado contra el propio ejército para empezar a limpiar su propia comandancia. Ahora fíjate en el objeto que nadie menciona en los comunicados, pero que sostiene toda esta historia: el uniforme, la playera azul marino tipo polo, el pantalón del mismo color, la bota táctica.
Aquiles fue detenido vestido exactamente como se viste todos los días para ir a trabajar, porque para él ese martes era un día de trabajo normal. Esa misma prenda que debía representar autoridad, protección, la ley del lado correcto de la frontera entre el orden y el crimen. Es la prenda con la que hoy aparece en el Registro Nacional de Detenciones. El uniforme no cambió lo que había debajo de él. Espera, porque todavía falta la parte que más debería importarte a ti, viendo esto desde tu casa, lejos de Zacatecas, lejos de la sierra, lejos de Juchipila. El fiscal pidió textualmente a la ciudadanía hacer caso de manera muy atenta a todas las autoridades y aseguró que la situación en el municipio estaba bajo control total. Esa misma frase, bajo control total, es la que cualquier autoridad repite después de destapar que la propia policía formaba parte del problema. Es la frase que se dice para tranquilizar, no necesariamente la que describe la realidad completa, porque el segundo detenido sigue sin nombre público. Porque nadie ha explicado todavía cuántas familias de Juchipila denunciaron una desaparición en los últimos 4 años y nunca volvieron a saber nada. Porque nadie ha dicho en ningún comunicado quién autorizó que Aquiles siguiera en su puesto durante el completo de administración municipal, con expedientes, con denuncias, con la sospecha ya circulando. Ahora ojo con algo que casi nadie conecta hasta el momento de grabar este video. Ni la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, ni Omar García Harfuch, ni la Secretaría de la Defensa Nacional han emitido un pronunciamiento público específico sobre la caída de Aquiles. El caso por ahora sigue siendo enteramente estatal, enteramente de la Fiscalía de Camacho Oznaya y de la Mesa de Construcción de la Paz y Seguridad de Zacatecas. Y eso también dice algo. Cuando cae un capo, Harfuch sube a un templete y lo anuncia ante cámaras. Cuando cae un director de policía municipal, el silencio federal es casi absoluto. Como si detener al crimen de afuera mereciera aplauso y detener al crimen de adentro del propio gobierno mereciera apenas un boletín de prensa estatal leído deprisa, un martes cualquiera. Lo que sigue después de esta detención no lo sabe nadie todavía. La Fiscalía mantiene abierta la carpeta, el despliegue de la Policía Estatal, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano continúa en Juchipila, y en algún punto de esa misma sierra, mientras tú escuchas esto, es muy probable que exista todavía un segundo, un tercer, un cuarto director de seguridad pública en algún municipio de Zacatecas o de cualquier otro estado, cubriendo exactamente el mismo turno que cubría Aquiles hasta las 11 de la mañana de este martes. Porque la verdad incómoda que ningún comunicado institucional te va a decir en voz alta es esta. No hace falta que el crimen organizado invente una policía paralela cuando puede simplemente quedarse con la que ya existe, la que paga tu municipio con tus propios impuestos, la que trae la patrulla oficial estacionada fuera de tu casa cada noche. Ojo con esto antes de cerrar, ni Aquiles ni el elemento detenido junto a él han sido, hasta el momento, vinculados a procesos. Ambos permanecen a disposición del juzgado competente y será un juez, no un comunicado de prensa, quien determine su situación jurídica final. Pero la comandancia de Juchipila, esa que durante 4 años y 2 administraciones distintas dirigió sin que nadie lo detuviera, ya no tienes de este martes a su director al frente. Así que la pregunta con la que te dejo no es sobre Juchipila, es sobre tu propio municipio. ¿Sabes en realidad quién dirige hoy la seguridad pública donde tú vives? Y si mañana cayera exactamente como cayó Aquiles, esposado con su propio uniforme puesto, ¿sabrías identificar a tiempo las señales que Juchipila ignoró durante 4 años? Suscríbete para reportes de seguridad sin censura.